Ivette Tinoco, directora de Cultura de el Estado de México. Esta nota es un poco para hacer una especie de balance y ver qué es lo que viene en el futuro, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que el Estado de México es una de las poblaciones más nutridas de México, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que para el Estado de México, bueno, primero, ¿cómo, Buenas, cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes, Ivette. Oye, pues muy contenta Mm, efectivamente de ser parte de un equipo de trabajo ujú. que coordina las actividades culturales en el Estado de México y pues yo creo que sin duda siempre hay pendientes que atender y al mismo tiempo con una satisfacción porque hay una voluntad política para poner a la cultura como parte esencial de la agenda de gobierno. Y Ujú. eso siempre es importante y más en momentos de crisis. Esta administración ha enfrentado dos momentos complejos. Arranca con el sismo del 17 y luego con el tema de la pandemia. Y en ambos momentos se ratificó la importancia de la cultura. Así que, pues el balance en ese sentido es positivo porque cada una de las partes ha hecho lo que le corresponde, ¿no? Las instituciones en no recortar el presupuesto, en darle la prioridad a la política cultural y bueno, pues acá como equipo de trabajo tratando también de tener claridad en la política cultural con una vinculación fuerte con los diferentes sectores de la cultura, con las instituciones. Y bueno, este 2022 ha sido muy activo en materia cultural. Hemos retomado con mucha más fuerza los principales festivales con la presencialidad que ya extrañábamos. Nunca dejamos de tener en el Estado de México actividades presenciales. Sin embargo, había una responsabilidad de que la convocatoria fuese más acotada. En el 2022, ya con todo el aprendizaje que nos ha dejado 2 años de pandemia, retomamos la presencialidad con mucha más fuerza y eso nos permitió dar cauce a los principales festivales. Iniciamos en marzo, por ejemplo, con el Festival del Quinto Sol, un festival que está dedicado a fortalecer y preservar las culturas ancestrales. Y en ese sentido, la zona arqueológica de Teotenango, el 21 de marzo, bueno, fue testigo de las ganas de la comunidad por recibir el año 2022 en marzo, con la energía, con el equinoccio primavera, y bueno, pues más de 10,000 personas se dieron cita ahí en esa zona arqueológica de Teotenango de una manera pues maravillosa. Y en el caso del festival que está dedicado a las y los niños, Festinarte, que se lleva siempre en la semana de Pascua, como una alternativa para las y los niños que no tienen la oportunidad de salir de vacaciones, Ujú. que el viaje sea a través del arte y de la literatura. Qué Y ahí, maravilla es. ahí tuvimos la presencia de más de 50,000 niños que se dieron cita, que nos rebasó, tuvimos crisis de éxito porque tuvimos que recurrir a la imaginación en el momento, de manera tal que ya que estaban aquí en el Centro Cultural Mexiquense, no se fueran y entonces recuperamos, además de los talleres y el programa que ya estaba pues listo, tuvimos la posibilidad de recuperar juegos que eran tradicionales y entonces hubo una convivencia intergeneracional donde los abuelos o los padres estaban enseñándole a los nietos o a los hijos los juegos como el avioncito, como stop, a los encantados, abarrotaron los jardines del centro cultural, era una fiesta literalmente, entonces fue como muy bonito porque además ese día trabajamos esa edición de Festinate
trabajamos sobre las emociones, Ujú. eh, entendiendo que hoy, después de la pandemia, el 40% de la población eh, tiene que atender algún tema emocional. Sí, y Entonces, mental, digamos, claro. claro, claro. Entonces, era como desde la infancia tenemos la posibilidad de ir desestigmatizando el tema de las emociones y que sepamos que no es malo sentirnos tristes, no es malo sentirnos enojados, eh, decepcionados, eh, tristes, en fin, ¿no? O sea, que sepamos que el miedo, que la tristeza, que el enojo, que la angustia forman parte de nuestras emociones, tanto como la alegría. Tratamos de desidealizar el estado de felicidad y entender que las personas transitamos por diferentes estados de ánimo y que lo importante es cómo salir de los que nos hacen o que nos afectan emocionalmente, ¿no? Entonces Ujú. trabajamos mucho con los niños en ese sentido. Eh, Luego vino el festival, uno de los festivales que para nosotros también es muy importante por todo lo que hemos logrado hacer en el Estado de México como parte de la danza, un movimiento dancístico que se ancla a becas, Elisa Carrillo, pero también a una compañía de danza que ha sido parte esencial de esta administración y por eso decía al principio que en tiempo de crisis se agradece la voluntad política para darle la prioridad a la cultura. Vimos en muchos estados de la República que se cerraron algunas compañías de danza, algunas orquestas, y en el Estado de México se crearon dos compañías de danza, una de danza clásica y contemporánea y la otra de danzas regionales. Y en el caso de Danzatlán, que es un festival que invita a pues, los principales primeros bailarines del mundo y que este año estuvieron aquí 5 premios Benoit de la Danse en el escenario del Estado de México, en la gala Elisa Carrillo, y que además la propia Elisa Carrillo tuvo la oportunidad de presentar una de las coreografías sin duda más pues más Complejas, diría. reconocidas, Ah, completas en el mundo de la danza, que es Bolero de Bellar. ujú. Y bueno, pues ahí además muchos jóvenes de compañías, de las principales compañías de danza de México, tuvieron la oportunidad de formar parte de este cuerpo de bailarines. Una gran oportunidad. Estuvieron aquí en Toluca, en Texcoco, en Huixquilucan y recientemente se presentaron también en el Auditorio Nacional. Entonces, es uno de los festivales de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos. También un festival que arranca en esta administración, tiene 5 años el festival y en esta ocasión, bueno, pues con esta coreografía maravillosa. Y llevamos nuevamente, que se ha fortalecido, también es parte de los legados de esta administración, este año el Festival WordFest 3.0, que es un festival que se lleva particularmente en línea para jóvenes que están ansiosos también y ávidos de encontrar contenidos importantes en materia de literatura en la red. Así que el WordFest 3.0 se desarrolló previo a la Feria Internacional del Libro del Estado de México, que en esta ocasión fue la 8ª edición y con un encuentro maravilloso sobre periodismo y gestión cultural que creo que ha roto las expectativas que teníamos. Fue un tema que apasionó mucho no solamente a quienes fueron parte de las mesas de análisis, de las mesas de trabajo, de los encuentros, sino al público asistente. Creo que nos permitió darnos cuenta también el camino andado en ese sentido, que hemos formado un público que participó mucho, que preguntó, que interpeló a los ponentes y entonces, bueno, pues eso también nos dejó mucha satisfacción porque tuvimos cerca de 100,000 asistentes a esta edición de Sí, de la yo FIE. participé de esa experiencia y una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente la variedad de periodistas, digamos, ¿no? Había periodistas de muchos medios, de muchas ideologías, es decir, y fue realmente un encuentro periodístico multidiverso y muy, muy especial, me pareció.
Sí, y con la presencia de muchos jóvenes dentro del público, Claro, por ¿no? Que eso supuesto. también fue importante y no solo, y muchos jóvenes participando, preguntando, interesados en los temas que se estaban discutiendo en ese momento. Entonces yo creo que esa es otra de las grandes satisfacciones que nos deja el 2022. Y también el otro de los grandes festivales, que es el Festival de Arte Urbano, un festival que nace también en esta administración, que había tenido una pausa por la pandemia y que se retoma la presencialidad en el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, con una presencia importante de jóvenes. Y lo mismo fue el Festival de las Almas que se desarrolla en Valle de Bravo. Bueno, yo creo que estas actividades, estos festivales fueron importantes y bueno, nuestra red estatal de museos, que ya suman 35, somos pues uno de los estados, sin lugar a dudas, que tiene una gran infraestructura cultural, tuvo también la posibilidad de contar con grandes exposiciones. Estuvo Sororidad, una exposición que abrió sus puertas en uno de los principales museos que tenemos, que es el de Bellas Artes, que se ubica en el corazón de la ciudad de Toluca, y recibió a más de 100 artistas haciendo una recuperación del talento de las mujeres en el mundo del arte desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y abriendo las puertas del siglo XXI. Y fue una gran experiencia porque en el caso de las mujeres artistas del siglo XX, perdón, del siglo XIX, nos costó un poco de trabajo recuperar obra, no porque no hubiese existido, sino porque la tenían coleccionistas, porque Claro. no era tan sencillo de identificar. Y en el caso del siglo XX incorporamos a las mujeres que han sido referenciales como Frida Kahlo, como Remedios Varo, como Leonora Carrington, como Joy Laville, ¿no? Y al mismo tiempo incorporamos a otras mujeres que tuvieron una presencia importante en el siglo XX y que no han tenido la oportunidad de tener Reconocimiento. este Claro, reconocimiento, así es, ¿no? claro. Eh, y en el siglo XXI, la satisfacción enorme que tuvimos, que fue un gran desafío, era a quién dejábamos dentro, porque había una cantidad importante de mujeres, hay una cantidad importante de mujeres en el mundo del arte, empujando fuertemente, y vimos además en esta exposición no solamente el talento de estas más de 100 mujeres artistas, sino el cambio social. Pudimos ver en el siglo XIX cómo los temas que abordaban las mujeres eran particularmente los bodegones, el arte religioso, ¿no? Y cómo transitamos hacia el siglo XX, donde ya la protesta, la manifestación, la crítica forman parte De su arte. de su arte, hasta llegar al siglo XXI con una libertad mucho más amplia sobre las temáticas, sobre las técnicas, y donde también el arte se convierte en una forma de activismo social, ¿no? De Ajá. denuncia. Entonces, yo creo que esa fue una de las exposiciones, sin lugar a dudas, más importantes y que se articula que cada uno de los museos han tenido una propuesta en sus salas de exhibición temporal constante. Por lo menos tenemos 2 o 3 exposiciones por año en cada museo en las salas temporales. Y bueno, ese museo hoy, el de Bellas Artes, está ya con una nueva propuesta de exposición que es Coronel sin Máscaras, que quien no la ha visto en verdad no se la pueden perder, porque es una exposición que el 50% de la obra nunca se había expuesto, es de la colección Rafael Coronel, y otro 20% se expuso hace más de 3 décadas. Por lo tanto, creo que el 80% de la exposición prácticamente es inédita y nos permite ver a un coronel no al que tenemos identificado con los magos, sino un coronel que pinta a estos personajes marginales con mucha crítica social. Es un coronel que tenía que pintar a los magos para poder hacer
una pintura mucho más libre, mucho más crítica, y eso es lo que vamos a ver, lo que pueden ver en el Museo de Bellas Artes aquí del Estado de México, ubicado en la ciudad de Toluca. No se la pierdan. Además, todas las actividades, y eso es importante mencionarlo, durante el tiempo que dure la pandemia, y no ha terminado, tenemos una pandemia intermitente, el compromiso del gobernador es que las actividades artísticas y culturales sean gratuitas, justo para que la comunidad tenga la oportunidad de tener acceso a la cultura siempre, aunque más en momentos de crisis, y que sea el arte y la cultura un espacio pues de refugio ante un momento tan tenso como el que vivimos y que afecta las emociones sin lugar a dudas. Entonces, pues ese también ha sido un elemento importante. Ahora, Nuestra, déjame preguntar, esta gran infraestructura cultural que tiene el Estado de México, ¿con cuánta gente trabaja? Porque me parece que hay un trabajo que es incansable, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente tienes a tu disposición? bueno, somos aproximadamente 500 personas las Ujú, que formamos parte del área cultural aquí en el Estado de México y que nos encontramos distribuidos en, 35 museos, ujú, en 18 centros regionales de cultura, en dos grandes centros culturales, uno ubicado aquí en la ciudad de Toluca y otro ubicado en Texcoco. Tenemos una sala de conciertos, una cineteca, un conservatorio. Entonces están también las 6 bibliotecas públicas municipales. Entonces todo este equipo se distribuye en diferentes regiones del Estado de México, y todo este equipo contribuye también a incorporar e integrar una agenda cultural permanente, diversa, descentralizada. Creo que ese es otro de las satisfacciones que tenemos, que hemos logrado mantener una agenda constante, y eso nos permite crear un público, ¿no? Que las personas sepan que tenemos siempre una actividad. Hay un programa muy bonito que llevamos a cabo que se llama Cultura a la Talla. ujú. Tú me dices qué edad tienes y yo te digo qué tenemos para ti. Ajá. Tenemos chica, mediana, grande, extra grande, unitalla, y también para la primera infancia. Tenemos propuestas para 3 meses en adelante, y ese programa surge mucho de la participación del público, porque en los primeros meses de la administración, pues procurábamos tener una propuesta de agenda, una alternativa, y entonces a través de las redes sociales el público empezó a decir, y para los de 13 que hay, y para los más pequeños que hay, y para los más grandes. Entonces nos surgió de ahí la idea de crear este programa que se llama Cultura a la Talla. Van las dos últimas preguntas. La primera es preguntarte a veces, me parece, me dirás tú si tengo razón o no, que todas estas actividades no tienen repercusión, por lo menos en la Ciudad de México. Si no les falla a ustedes un poco la comunicación, ¿cómo ves esto? Yo creo que el tema de la comunicación sigue siendo, sin lugar a dudas, un reto enorme. Por supuesto que debemos generar una propuesta mucho más eficaz de comunicación que nos permita, pues, visibilizar lo que está haciendo el Estado de México en materia de arte y de cultura. Creo que ha habido muchos buenos momentos. O sea, en general procuramos mantener una calidad en la agenda cultural, y al mismo tiempo hay eventos que son históricos, así como el tema de Bolero con Elisa Carrillo que comentaba hace un ratito, este encuentro de periodismo y gestión cultural que en verdad fue muy importante, fue de una gran trascendencia, lo mismo que en su momento cuando se presentó la pieza, la Orquesta Sinfónica del Estado de México presentó a Wagner con El Oro del Rin, que es la primera vez que esta pieza la dirige un mexicano, y para orgullo de nosotros un mexiquense, y es la segunda vez que se presenta en este país. Entonces, efectivamente tenemos una deuda ahí con el tema de la comunicación. Yo creo que hay que trabajarlo desde las áreas que están como responsables
de esa agenda de posicionar las actividades en materia de arte y cultura que está desarrollando el gobierno del Estado de México, sin duda. Otra de las cosas que pasó hace muy poco, que a mí yo creo que lo hubiera puesto como titular de todas las portadas, es precisamente el premio a Margot Glantz. Nosotros dimos cuenta de ese premio, pero cuéntame cómo fue tu experiencia al frente de eso. Bueno, decir que digo, muy orgullosos quienes vivimos en esta tierra de ser parte de una herencia como es la propia Sor Juana Inés de la Cruz y Nezahualcóyotl, ¿no? Mm. Particularmente en el caso de Sor Juana, creo que teníamos una deuda pendiente en materia de reconocimiento literario que llevara su nombre, el principal premio de literatura, que es a la trayectoria. Se entrega por primera vez, sin duda será uno de los premios más importantes a nivel nacional, no solamente no solamente por lo que se reconoce que es la trayectoria, sino también por el monto del premio, ¿no? Y bueno, pues ¿Cuál es este el año monto? el monto son 750,000 pesos. Ujú, ujú. Volvemos al punto, ¿no? O sea, en momentos de crisis, la apuesta del Claro. Estado de México es sumar un premio de esta naturaleza que se pone dentro de los más importantes a nivel nacional. Y bueno, en esta ocasión, quien recibió el premio fue Margot Glantz, una escritora sin duda que ha tenido una eh, pues una destacada labor no solamente en el mundo de la literatura y en el mundo de la academia, de manera particular una gran sorjuanista. Ujú. Y qué belleza que ella haya logrado ser la primera en recibir este premio y además recibirlo en la tierra de Sor Juana, en Nepanta, en Tepetilixpa. Y bueno, yo creo que justo estos espacios como el que estás abriendo nos permiten de alguna manera mostrar más allá del Estado de México lo que se está haciendo en el Estado de México y que es importante no solamente para quienes habitamos esta tierra, sino es importante para México por las cosas que está también contribuyendo a fortalecer en el mundo del arte y de la cultura. Y la última es, ¿qué es lo que se viene? Bueno, lo que se viene para nosotros en el 2023 es el cierre de la administración. Ujú. Se viene, ya estamos pues prácticamente en la cuenta regresiva, la administración termina en septiembre de 2023, nos va a permitir tener los festivales básicamente hasta FILEM, estaríamos cerrando con la FILEM en la última semana de agosto y la primera de septiembre, que es del 25 de agosto al 3 de septiembre, pero nos va a permitir llevar el Quinto Sol, Festinarte, Danzatlán, Warfest 3.0 y cerrar con Danzatlán. Se viene para el Estado de México también un cierre importante en lo que toca a las grandes exposiciones. Ya estamos ahí perfilando pues con qué vamos a cerrar en cada uno de los museos. Ahorita mismo, por entregar algunas exposiciones, una maravillosa en el Museo de Arte Moderno de Francisco Guaso, un artista mexiquense que trabaja de la mano con un grupo de artesanos para hacer una propuesta innovadora de arte. Lo mismo una exposición impresionante de Yvonne Domesch, que también albergará en el Museo de Arte Moderno. Tenemos una exposición que no se pueden perder a finales de año y a principios del 2023 sobre uno de los símbolos culturales más importantes que tenemos en México, que es la guadalupana, a propósito de que este mes de diciembre está pues los festejos de la Virgen de Guadalupe. La podemos encontrar en el Museo Hacienda La Pila, en donde más de 100 artistas y artesanos toman como punto de inspiración a este símbolo de identidad cultural, sin lugar a dudas, como lo es la Virgen de Guadalupe. Y
en los museos que tenemos en diferentes puntos, por ejemplo, en el Valle de Bravo, estaremos entregando una exposición que se llama Dos vías, dos historias, en donde dos artistas a la limón pues participan de una propuesta también innovadora en Atlacomulco, en Tenancingo, en Texcoco. O sea, todos nuestros museos tienen una propuesta para recibir el 2023 en sus salas temporales y que nos puedan visitar quienes decidan acercarse al Estado de México, visitar el Estado de México y por supuesto siempre el Cosmovitral en el corazón de la ciudad de Toluca, una obra monumental del maestro Leopoldo Flores que tiene como punto de referencia las catedrales góticas. La más grande tiene 1800 metros de vidriera, este cosmovitral tiene 3000 y es el único, es la única obra de arte en su tipo que no tiene una narrativa religiosa. Leopoldo Flores se inspira más en el universo, en las culturas ancestrales, en la mitología y hace una combinación maravillosa. Así que en ese sentido están invitados a que puedan visitar la ciudad de Toluca y además descubrir una ciudad galería que fue intervenida por este artista Leopoldo Flores que tiene 20 obras monumentales en la ciudad y que eso nos hace sentir pues orgullosos y eso hace de esta ciudad una ciudad especial, una ciudad que tiene su propio encanto como lo tienen muchas otras ciudades del mundo y de este país. La última, la feria va a estar dedicada al teatro, ¿verdad? La feria la feria ha estado recuperando los diferentes géneros literarios. Tuvimos ya la novela, el cuento, la poesía, el periodismo y la gestión cultural. Y esta edición estamos trabajando justamente para que el teatro tenga un espacio importante de encuentro en la feria. Ujú, perfecto. Muchísimas gracias, Ivette. Un gran año. Pues aquí les esperamos y muchísimas gracias a ti por este espacio también.